Queridos hermanos, la fiesta del Corpus, año tras año, nos pone delante de los ojos la grandeza de este sacramento. Oh, sagrado banquete, en que Cristo es nuestra comida. Se celebra el memorial de tu pasión, el alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la gloria futura. Esa es la antífona de vísperas del día del Corpus que cantamos en tantas ocasiones adorando al Santísimo Sacramento. Y en esta catedral resuena especialmente las palabras de Luis de Góngora, cuyos huesos reposan a pocos metros del altar. Oveja perdida, ven, que hoy no solo tu pastor soy, sino tu pasto también. Continúa. La Eucaristía ha suscitado a lo largo de los siglos pues las mejores expresiones de fe, de caridad, las mejores expresiones literarias, de devoción popular. Sí, somos herederos de una historia larga en torno a este sacramento. En los pueblos, en las ciudades de toda España, de manera especial se celebra esta fiesta del Corpus, en jueves trasladada al domingo por las razones sabidas, pero que no quita esplendor, ni tampoco calor, porque suele ser siempre en estas fechas, a esta fiesta grande en honor de Jesucristo sacramentado. En la primera lectura nos habla del sacerdote Jesucristo, que es el que hace esta ofrenda nueva. Oímos muchas veces esto de tú eres sacerdote según el rito o la orden de Melquisedec. Lo hemos cantado después en el Salmo responsorial. ¿Y eso qué es? Brevemente, Jesucristo ha introducido una novedad en el sacerdocio, una novedad grande, puesto que en el pueblo judío el sacerdocio es en la tribu de Leví, de padres, hijos, nietos, etc., una tribu entera que vive de eso, con todo lo que significaba el culto, los sacrificios, las ofrendas en el templo, etc. Jesucristo introduce una gran novedad en el culto del Nuevo Testamento en espíritu y verdad. Y la novedad consiste en la ofrenda de la propia vida, no de cosas externas, sino de uno mismo, del propio corazón y la propia voluntad ofrecida a Dios día tras día, en obediencia de amor y de adoración. Y el autor de la carta a los Hebreos, para distinguir ese sacerdocio largo de siglos, instituido por Dios, claro, en el Antiguo Testamento, del sacerdocio de Cristo, que es nuevo, recurre a este argumento. Eres sacerdote según el rito de Melquisedec. ¿Por qué? Y nos lo ha explicado la primera lectura. Porque Abraham, el padre de los creyentes, y por tanto de todo el pueblo judío, ofreció su ofrenda sacrificial a Melquisedec, rey de Salem, rey de paz. Y toma el autor de la carta a los Hebreos ese argumento para decir, hay un sacerdocio más grande todavía que el sacerdocio levítico, el de Melquisedec, que aplicado a Jesucristo entendemos con la explicación breve y otras que podéis buscar, que es un sacerdocio nuevo, que no se hereda por la carne o la sangre, que no consiste en ofrendas exteriores, sino que se recibe como un regalo de Dios y consiste en la ofrenda de la propia vida. Más aún, el sacerdocio ministerial está al servicio del sacerdocio común de todos. Es el mismo sacerdocio de Cristo, la ofrenda de la propia vida. Y este sacerdocio ministerial es el que hace presente
a Jesucristo, cabeza, pastor, esposo de su pueblo, sobre todo por la celebración de la Eucaristía. Ayer mismo, como os he dicho al principio, fueron ordenados 5 nuevos sacerdotes en este mismo altar para el servicio de la Iglesia, de nuestra diócesis y de la Iglesia universal, según el sacerdocio de Cristo, al que nos ha hecho referencia la primera lectura. La segunda lectura, San Pablo nos transmite de manera notarial lo que él ha recibido. Sabéis que él no fue del grupo de los apóstoles que estuviera en la cena, en la última cena, pero ha recibido de los demás apóstoles lo que a mi vez os he transmitido, que Cristo, en la víspera de su muerte, tomó pan y tomó el cáliz, diciéndoles: esto es mi cuerpo, este es el cáliz de la nueva alianza en mi sangre. Haced esto en memoria mía, cada vez que comáis de este pan y bebáis de este cáliz, anunciaréis la muerte del Señor hasta que vuelva. Es el relato de San Pablo en torno a la Eucaristía. Normalmente en la Eucaristía, en rito romano, que es la que usamos habitualmente, nos trae el relato de los sinópticos, de Mateo, Marcos y Lucas, mientras que este relato de San Pablo es el que se emplea en el rito hispano, mozárabe. Los que habéis asistido lo recordaréis, pero para el caso es lo mismo. Cuando hoy se habla de este rito, del otro, de si el vetus, de si el novus, de si... Pero si la Eucaristía es la misma, si lo importante es Jesucristo en la Eucaristía, no vamos a quedarnos con las ramas sin ir al tronco y a la raíz. Segunda lectura nos transmite esta vivencia tomada del mismo Jesús y de los apóstoles. Celebrar el sacrificio eucarístico es para nosotros la renovación continua de aquel testamento que Jesús nos dejó. Y en el Evangelio aparece la multiplicación de los panes y los peces. 5 panes, 2 peces. Hubo para dar de comer a 5.000 personas. El comentario de este pasaje evangélico trae muchas consecuencias, pero una fundamental es la de que Jesús nos dice: dadles vosotros de comer. Y hoy celebramos el día de Cáritas, el día de la caridad fraterna. Sí, participar en la Eucaristía nos lleva al amor de unos y otros. Y participar en la Eucaristía nos envía a buscar a los pobres y necesitados en todas sus expresiones, porque Dios tiene especial predilección. Dadles vosotros de comer. ¿Pero de dónde? ¿Pero cómo? La comunidad cristiana a lo largo de 2000 años ha entendido este pasaje evangélico cumplido en todas las épocas de la historia. Sí, es el amor fraterno de unos a otros el que nos lleva a despojarnos incluso de lo nuestro y ponerlo a los pies de los apóstoles para que se reparta entre los más necesitados de la comunidad. Una comunidad en la que no circule la caridad no sería una comunidad cristiana, no sería una comunidad que celebra la Eucaristía con fruto, no sería la comunidad que Jesucristo ha instituido. Por eso la caridad es esencial dentro de la vida y del ejercicio de la vida cristiana en torno a la Eucaristía. Día de Cáritas. Agradecemos este día especialmente a esta institución de la Iglesia. Precisamente este año Cáritas Nacional celebra su 75 aniversario. Algunos actos ya hemos tenido en nuestra diócesis y continuaremos teniendo otros.
Y si no existiera Cáritas, habría que inventarla, porque es la organización de la caridad cristiana, con una experiencia ya de años, de decenios, de siglos en la Iglesia. Agradecer a los directivos de Cáritas, pues que sirvan en la comunidad cristiana ese servicio del amor. Se ha manifestado claramente en las situaciones de crisis como la pandemia, o las crisis económicas, o la guerra, o las catástrofes. Ahí está Cáritas, haciendo siempre el bien, y además de una manera espontánea. Brota de la Eucaristía bien celebrada, este amor a los necesitados, que nunca faltarán, dice Jesús también en el Evangelio. Esta solicitud por los pobres en tantas pobrezas antiguas y nuevas debe ser como un estímulo permanente del que se acerca a recibir el cuerpo del Señor. Y debe ser un estímulo para que transformemos la sociedad en la que vivimos, haciéndola cada vez más justa. Está mal repartida, más fraterna, más solidaria, más según el espíritu del Evangelio. No lo demos todo por hecho, ¿no? Hay mucha tarea por delante. La Eucaristía nos invita a esa caridad social, política incluso, así la llama el Papa Francisco. Es esa caridad de la convivencia que debe llevar a los cristianos que viven en esta sociedad a transformar el mundo, transformar las estructuras, transformar la sociedad. No podemos seguir con que unos tienen y cada vez más y otros no tienen y cada vez menos. Eso es una injusticia palpable y no basta con denunciarla, sino que nos tenemos que poner todos a esa tarea. La comunidad cristiana diocesana, alentados por Cáritas o por otras instituciones eclesiales, sale continuamente al paso de estas necesidades de los pobres. Y además lo hace con eficacia. Ciertamente, basta escuchar a los que acuden a Cáritas para ver que realmente cumple su tarea de hacer presente el amor cristiano allá, en las zonas, en los lugares y con las personas pues cuya dignidad ha sido pisoteada de mil maneras. Y no es momento ahora de describirlas todas, pero somos como el ser humano es especialista en pisotear la dignidad humana. Y la caridad cristiana viene a devolver esa dignidad perdida, ¿no? La dignidad humana o los grandes temas de la vida. Nos hemos acorchado en la sociedad contemporánea y ya nos da igual que haya 100.000 abortos todos los años en España. Bueno, a mí no me ha tocado. Pero es una realidad estructural tremenda que grita silenciosamente en el corazón de los cristianos, de todos y de la sociedad y de todos los que de una u otra manera influyen en esta sociedad. No para decir eso está mal, que ya lo sabemos, sino para atender a las personas que son víctimas de esa situación. O la atención a la vida en su etapa final. Surge en estos días una asociación Contigo Siempre, cuya erección canónica he firmado hace poco, que es para eso, a necesidades nuevas, remedios nuevos. Es estar atentos, aunque solo se llegue a una persona, a lo mejor se llega a 1000, pero hay que moverse para atender a las personas que no tienen a nadie en esa etapa final. Y la sociedad dice, bueno, que le pongan una inyección y así terminamos antes. Claro, eso es lo más barato, pero eso no es lo más humano. La caridad cristiana, como veis, no solo lleva a dar pan o una bolsa de comida, sino que lleva también a restablecer la dignidad de muchas personas que la han perdido también en nuestra ciudad y atender a la vida naciente también en nuestra ciudad y en nuestra diócesis, y a la vida en su fase terminal también en nuestra ciudad y en nuestra diócesis. Y cuando haga falta, pues a los de Ucrania y a los que vengan de donde sea.
Pero no olvidemos que la caridad cristiana tiene que circular entre nosotros. Si no, la Eucaristía que celebramos es estéril. No queremos que sea estéril. Y por eso en este día del Corpus Christi tomamos conciencia de lo que es participar en la Eucaristía, cómo hemos de prepararnos con un corazón puro y cómo hemos de llevar este amor a los más pobres y necesitados de nuestra sociedad, que son conciudadanos nuestros, y que crezca en nuestra diócesis la adoración eucarística. Ahí está adoración nocturna femenina y tantas iniciativas que han crecido en nuestras parroquias, en toda la diócesis. En la capilla de la adoración perpetua, ojalá se vaya extendiendo más y más en la diócesis y en los pueblos más grandes. La adoración eucarística cambia la vida y hoy es más necesario que nunca ese cambio profundo que Jesucristo quiere hacer y por eso nos invita a adorarle en el Santísimo Sacramento. Pues gracias a todos, queridos hermanos, en este día del Corpus, caluroso, porque siempre a estas fechas. Os recuerdo una cosa, que el Via Crucis magno, se acordarán bien los cofrades y muchos de los que participamos, lo comenzamos a las 7:30 de la tarde, aquel día, con 42 grados. Hoy estamos un poco más aliviados, así que damos gracias a Dios por ello. Que la Eucaristía encienda en nosotros el amor y no nos eche para atrás, ni el clima ni las dificultades, porque el amor a Jesucristo y a los pobres es más grande que todo eso. Y así sea.